me corresponde de alguna manera, en esta ocasión, referirme al 60 aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Resultado, este gobierno, de las primeras elecciones libres en no menos de 30 años, que dio al traste con la era de Trujillo, ya luego de su asesinato. Y este acontecimiento histórico, sin duda, marcó en aquel instante, en aquel momento, el futuro por igual, 3, 4 décadas y más de nuestro hoy pasado, pero entonces futuro como sociedad, como nación, como pueblo, como país. Fue derrocado el profesor Juan Bosch un 25 de septiembre del año 1963. Este acontecimiento, pues, devino, claro, en una convulsión y una confrontación frontal, directa, entre dos bandos, le llamaron entonces. El lado dentro de las Fuerzas Armadas y en el pueblo mismo, entre aquellos que fueron golpistas, violadores del marco de derecho y el marco constitucional de entonces, ya proclamada la Constitución mediante una Asamblea Nacional, proclamada la Constitución del 63, la Constitución del profesor Juan Bosch. Y esto devino, insisto, en acontecimientos aún bastante más trágicos. No más o menos importantes, sino más trágicos. Esto devino en una confrontación, en una guerra civil, en una guerra intestina entre estos dos bandos. Por un lado el pueblo y los militares constitucionalistas, la juventud dominicana, la que había sobrevivido a la dictadura misma de Trujillo, y los sectores conservadores, ya no solo los sectores trujillistas, sino sectores que habían adversado en su momento a la dictadura, pero que extrañamente sí, y de manera sorpresiva para muchos, entonces y aún ahora, pues estuvieron del lado de los golpistas. Y para ahí muestras un botón o varios botones. En el caso de los llamados cívicos o el caso de los llamados social cristianos o social pistolas en su momento. Este acontecimiento ha sido estudiado de manera profusa, ha sido explicado por igual por quienes estuvieron entonces del lado del constitucionalismo, de la democracia real, del lado del nacionalismo, porque también de eso se trataba, de una lucha nacional por la liberación, es decir, por ganarse el derecho a decidir, los dominicanos, decidir lo que tenía que ser el curso del desarrollo y el progreso de la República Dominicana. Porque bien se sabe y se concluyó y se ha documentado el rol
de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, del Departamento de Estado y el Pentágono, que la decisión ponderada y calculada también tomando en cuenta a esa República de Haití de la que hacemos referencia permanentemente, la decisión fue tomada por los norteamericanos, es decir, el destino dominicano no estaba siendo decidido entonces por el pueblo dominicano, que luchó por hacerlo, luchó contra la dictadura trujillista, luchó en el marco de la democracia representativa, participando masivamente en las elecciones del año 1962 y eligiendo al profesor Juan Bosch con una amplísima ventaja con respecto a esos sectores, como los cívicos y los cristianos, que jugaron un rol verdaderamente conservador y contra los intereses nacionales. No estuvo eso presente en esos segmentos poblacionales o sociales, en esos grupos sociales oligárquicos y de las principales urbes del país, fundamentalmente el Distrito Nacional y Santiago y unas que otras provincias importantes. Esto devino, insisto, en los trágicos acontecimientos de la Guerra de Abril, pero además en la intervención, en la segunda intervención militar norteamericana. Porque aunque ellos, cuando llegan aquí, ya no financieramente, puesto que lo habían hecho décadas antes, cuando llegan al país en el 1916 con sus tropas e invaden nuestro territorio, mas nunca se fueron. Siguieron sobredeterminando el destino dominicano. Caída la dictadura, incluso mediante un plan prohijado por ellos mismos, estos sectores, bueno, pues llegado el momento, recibieron a las tropas norteamericanas con abrazos, con paños y manteles. Entregaron, así como se la habían entregado a la dictadura, entregaron a sus hijas a las tropas invasoras. Celebraron la presencia de las tropas invasoras, de la invasión norteamericana. Y estamos hablando de esos sectores que se sentían representados en la llamada Gobierno Nacional de Reconstrucción, Reconciliación. Se sintieron y eran en las emisoras radiales de entonces, de aquel lado del río, desde el CEFA, desde allá donde se decía la verdad. Y este señor, Inver Barrera, bueno, pues era presidente de la República de ese gobierno, vaya usted a ver. Pero todos a uno estuvieron al lado de los invasores. Y lo más grande del caso es que todavía aún hoy esos sectores que aplaudieron la invasión norteamericana no lucharon por la soberanía nacional, siguen con la misma monserga de que ellos son garantes de la liberación del pueblo dominicano y garantes de la soberanía nacional. Naturalmente, ¿frente a quién? Frente a la República de Haití, a los famosos antagonistas por excelencia de esta gente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque parecería que los acontecimientos a la distancia de 3, 4 décadas y algunos de más décadas, en esa distancia que no tienen una cosa que ver con la otra. Y lo que quiero es provocar al describir así, a grosso modo, este proceso es, al llegar al día de hoy, es que sí, aquellos lodos
aquellos que, como se dice, aquellos polvos traen estos lodos. Porque sí tienen, sí, los mismos que no fueron, que son desde entonces pro-yanqui, porque no pueden ser otra cosa, que no defendieron, que no tuvieron el honor, que no tuvieron el sentido patriótico para ponerse del lado del pueblo dominicano y combatir a las tropas invasoras norteamericanas. Esos mismos son los que hoy nos quieren dar clases de patriotismo y nos quieren dar clases, decirnos dónde está la patria, dónde está la verdad y dónde están los enemigos del país. Pero son los mismos nombres, mismos apellidos, mismos grupos sociales, misma ideología, mismas religiones, son los mismos. Y tienen el mismo descaro de querer convertir a sus antagonistas preferidos, quererlos convertir en la razón misma del fracaso de la República Dominicana, o en el estancamiento del progreso de la República Dominicana, y quieren seguir engañando. Porque de lo que se trata es que desde siempre, si se quiere, el pueblo dominicano han pretendido engañarlo. Una parte importante de siempre ha tenido claro el norte independentista, el norte soberano, nacionalista, y otra parte que no cree en eso, nunca ha creído en eso, solo cuando se trata de reivindicar su xenofobia, su racismo, sí, su antagonismo caduco, preferido del tema haitiano. Insisto, la decisión del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, de la cual se cumplen 60 años, como ahora, son decisiones tomadas por el Departamento de Estado, como aquella del 2019, con Pompeo dando órdenes al país, imponiendo la decisión de que la Asamblea Nacional no tenía soberanía para reunirse, ni legitimidad para reunirse y determinar los cambios propios que se operan en las constituciones, que no son más que contratos sociales, como la del 63 del profesor Juan Bosch, con la cual se limpiaron, o como se limpiaron contra la voluntad mayoritaria del pueblo, que era la de continuar el progreso en el año 2020, y ejecutaron un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado contra la soberanía nacional. Electoral, lo que no constitucional. Exactamente. Electoral, constitucional, etc. Un golpe. Ah, no, la soberanía no. Ah, no, la democracia dominicana no es fallida. La democracia dominicana logró sacar del poder al PLD, pero además judicializar el ejercicio de la política, metiendo presos, persiguiendo, acosando a un partido político democrático, progresista, responsable del progreso de las últimas 2 décadas de la República Dominicana, soberana en la toma de decisiones, tales como la de decidir finalmente que la República Popular China podía ser un gran socio para el país, o como la de que cualquier nación, incluso la fronteriza, como la haitiana, puede ser un gran aliado del progreso y del desarrollo nacional, y no convertidos en enemigos, porque los norteamericanos así lo deciden, o les conviene, así según sean los republicanos o sean los demócratas. Y yo lo que quiero es dejar esto, que me digan lo contrario, que alguien diga lo contrario, que alguien hable de soberanía, de cuál soberanía. Y entonces ya seguiremos hablando. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva de ahí. Tele Santo Domingo,
Televisión desde el centro del Caribe.